Bien, a continuación entonces vamos a continuar con el plenario inicial, que digamos desde la pragmática y la fraseología a la gramática. La doctora Ángela Di Tullio fue profesora e investigadora en la Universidad del Comahue, autora del Manual de Gramática del Español, 2003, Políticas Lingüísticas e Inmigración, el caso argentino, 2010, Gramática del Español para maestros y profesores del Uruguay, en colaboración con Marisa Malcuo. Participó en la elaboración de la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia Española en sus 3 instancias. Recibió el premio Konex en Humanidades 2006 y el segundo premio en el género ensayo de la Ciudad de Buenos Aires en 2008. Es académica correspondiente de la Academia Argentina de Letras y fue presidente de la Sociedad Argentina de Lingüística. Bueno, muy bien. Bueno, primero quisiera agradecer la invitación que me permite estar con ustedes esta mañana, planteando un tema que un poco circunscripto, tanto desde el punto de vista de los elementos que lo forman, 2 elementos que digamos, que además son considerados por gran parte de los diccionarios del español como una unidad fraseológica, es decir, una locución. Pero que voy a intentar mostrar en esta charla el interés que tiene para la gramática. De hecho, hasta el momento han sido estudiados, esta construcción ha sido estudiada desde el punto de vista de la pragmática por 2 autores, Javier Gutiérrez Reyat y Scott Schwenter, en un trabajo que ya voy a citar, y luego también desde el punto de vista discursivo por Grande Alija. Pero no ha habido, que yo sepa, hasta el momento, ningún análisis gramatical de esta construcción, que me parece que tiene mucho interés porque toca una zona en la que yo he trabajado a través del tiempo, que es por una parte la zona de la réplica, es decir, construcciones que tienen que ver con ese intercambio entre interlocutores, y también la zona de la expresividad, es decir, de lo que, entendiendo expresividad en el sentido de Bailly, es decir, de construcciones que tienen que ver con la presencia del hablante, del enunciador y la manera en que se enfatizan ciertos elementos. Yo he trabajado ya hace mucho tiempo en este sentido una construcción un argentinismo que es el de lindo, que se caracteriza por reciclar una preposición de en el sentido de entenderla en esta construcción como un cuantificador que va asociada la construcción a una determinada figura tonal, la entonación suspendida. Esta es una construcción que realza un grado alto en la consideración del hablante acerca de una propiedad. Es de lindo, bueno, y esa entonación es la que tiene que ver con ese valor expresivo de grado alto. En este caso, en la construcción que digamos, vamos a ver en cambio, y vamos a ver cómo se forma composicionalmente, otro valor que es el contrario, que es el de la atenuación, mitigación, que resulta de los componentes que forman esta construcción en la oración en su conjunto. Entonces, bueno, este va a ser un ejercicio gramatical
que les propongo y que me parece que, por lo que sé, todavía, bueno, es un poco, bueno, un avance de un trabajo en el que estoy realizando hace un tiempito. Bueno, ya sabemos que la gramática es una disciplina composicional, mejor dicho, combinatoria, que resulta entonces de la combinación de elementos en la formación de unidades de creciente complejidad y que paralelamente en el plano semántico se corresponde también con la composicionalidad de los significados. Entonces, la gramática estudia cuáles son las reglas o principios generales que tienen que ver con la formación de unidades más complejas en el plano sintáctico, al tiempo que las correlaciona con cómo se forman los significados también a partir de esos elementos léxicos y de las reglas sintácticas que los unen. Para eso tiene que ver las clases de palabras, las funciones y también la disposición de los elementos en la cadena que muestran factores como el carácter temático o el carácter o de tópico de un elemento o a la inversa de su carácter como foco. En este caso yo voy a tratar de una construcción que es muy limitada, que no responde a estas reglas generales si la consideramos en su estructura mínima, es decir, que digamos, una construcción formada por un complementante, el complementante por excelencia del español, la conjunción que, y una forma particular del verbo decir, la primera persona del plural del subjuntivo. Esta forma es muy interesante porque además de su presencia en esta estructura, aparece también como un marcador discursivo, digamos, que presenta una serie de características que son comunes a otros marcadores correspondientes en otras lenguas románicas y germánicas. En cambio, que digamos, en esta forma y en esta peculiar construcción que vamos a analizar, es propia solamente del español y del catalán. En cambio, no aparece ni en francés, ni en italiano, ni tampoco en inglés o en portugués, que en lenguas en las que sí cuentan con una forma equivalente al digamos. Por otra parte, según pude ver en los corpus de la Real Academia, esta construcción que digamos es bastante reciente en el español. Se registra a partir de fines del siglo XVIII, todo el siglo XIX y el XX, pero actualmente parece que está declinando tanto en el español peninsular como en el americano. Entonces, podríamos considerarla un rasgo casi que podríamos considerar un hapax gramatical, tomando la expresión hapax de las lenguas clásicas, en el que se consideraba una palabra o expresión solo registrada una vez. Bueno, esta también es una expresión muy peculiar, muy característica del español de un determinado momento y quizás que ya esté en vías de ser un arcaísmo. Bueno,
trabajos a los que me refería, que han estudiado esta construcción, son los siguientes: el de Gutiérrez Reyes y Scott Schwenter, que lo considera, como se ve lo consideran un término de polaridad negativa. Y esto significa que reconocen en esta construcción la presencia obligatoria de una negación. Y lo consideran término de polaridad negativa proposicional, es decir, de una subordinada, por el hecho de estar introducido por qué. Voy a discutir esta segunda caracterización. Tomo aquí una serie de construcciones de ejemplos en los que aparece esta construcción, que, como ven, tiene en las que aparece siempre una palabra negativa, como puede ser no, como puede ser tampoco, puede ser nunca. Es decir, un inductor negativo del que digamos sería entonces el término de polaridad negativa. Es decir, no podríamos eliminar la negación sin producir agramaticalidad. Es decir, no podemos decir soy muy extravertido, que digamos, sino tiene que aparecer la negación. Además de la negación, vamos a encontrar en todas ellas una expresión cuantificada. Es decir, muy, por ejemplo, demasiado, es decir, en todas ellas aparece algún adverbio de grado, como por ejemplo, muy, demasiado, tan, o a veces vamos a ver que no necesariamente aparece, como se ve en el ejemplo, nunca pegaron a lo grande, que digamos, en el que se podría entender tan a lo grande, o también un cuantificador de un determinante, como mucho, como tanta, o bueno, mucho o tanto. Es decir, que vamos a ver allí una palabra que pertenece a una categoría transversal, la de los cuantificadores. También pertenece a una categoría transversal, es decir, que tiene que ver con distintas categorías, el elemento modificado, que puede ser un adjetivo, como en los dos primeros, extrovertido, afortunado, un adverbio o locución adverbial, como lejos o a lo grande, un nombre, como fusiles o harina. Fíjense que el primero es un sustantivo contable en plural, y el segundo un sustantivo continuo, por supuesto en singular. Y luego también un verbo correspondiente a clases especiales, es decir, por ejemplo, ahí progresar, que indica un proceso, o agravar, que indica un estado, es decir, predicados atílicos, es decir, que indican procesos, eventos que no culminan, sino que se pueden incrementar en el tiempo. Entonces, estos serían los dos componentes necesarios para que emerja el segmento que digamos que ocupa un lugar en la construcción, está pospuesto a estos elementos. Entonces, tomando el primer ejemplo, entonces tenemos un término de polaridad negativa, el no, que va seguido de una expresión cuantificada, que sería muy extrovertido,
en el que la negación está actuando sobre el cuantificador, no muy. Y el efecto pragmático que produce es un efecto de atenuación. Es decir, se niega este grado alto que supone muy, demasiado, tan, y se rebaja, se mitiga entonces el grado. Entonces tenemos aquí una figura retórica que es la lítote, ¿no? En la que se afirma algo negando lo contrario. Ahora bien, esta interpretación atenuativa requiere que el predicado sea graduable, como vimos hasta acá. También puede tener una interpretación intensificadora, esta construcción, que se interpreta como irónicamente. Si yo digo, no es un dechado de belleza que digamos, puede interpretarse en un nivel de grado, como un predicado graduable, es decir, no es un dechado, pero es linda. Es decir, no indica el grado máximo, sino un grado intermedio, con ese valor atenuativo que destaqué. Pero también puede tener la interpretación de significar lo opuesto. Es decir, irónicamente, interpretar no es un dechado de verdad, es todo lo contrario, horrible. Entonces, esta es una interpretación posible y que es la que se impone cuando el predicado no es graduable. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo funciona la negación. La negación indica lo contrario de la afirmación, de una oración negativa. Es decir, si tenemos, por ejemplo, este artículo es interesante, la negación sería no es interesante. Y podríamos decir que no hay, es decir, si una es verdadera, la otra es falsa, y a la inversa. En cambio, si tenemos un cuantificador, ya hay un matiz diferente. Si yo digo, por ejemplo, y aquí tomo entonces un contexto de réplica, este artículo es muy interesante, dice un hablante, y el otro le dice, bueno, tampoco es muy interesante. Entonces, aquí tenemos una negación que tiene que ver ya no con, como en la otra, sino que tiene que ver con un grado. Lo que el hablante 2 está replicando es acerca del muy. No dice que no sea interesante, sino que niega ese grado que le asigna el hablante 1. Y esta réplica podríamos agregarle muy interesante. Fíjense que los puntos suspensivos del anterior tienen que ver con la entonación, es decir, esa entonación suspendida. Bueno, tampoco es tan interesante, tampoco es muy interesante. Es decir, una entonación suspendida que puede quedar, que alterna con este segmento muy, que digamos, que remata y que entonces ya quiebra esta entonación y la hace descendente. Entonces, aquí ya vemos el contexto negativo en el que aparece, que digamos. Es interesante ver aquí en la otra posible versión, que es con tampoco. Tampoco me pareció muy interesante que digamos, o tampoco me pareció muy interesante, que es la forma que hoy es más frecuente. Es decir, con el tampoco
y con la entonación suspendida y sin ya no tan frecuentemente con el digamos que la cierra. Ese tampoco no es el tampoco que tenemos en el tampoco que es correlativo de una negación. Por ejemplo, Juan no vino hoy, tampoco ayer. Es decir, ese tampoco aditivo requiere una negación previa. Este, en cambio, llamado por Schwenter adversativo, tiene varios trabajos Schwenter sobre este elemento, no requiere una negación previa, a menos no en la misma oración. Y tiene ese valor que está ligado a una expectativa del hablante. Es decir, que hay una expectativa de que el artículo es muy interesante que se niega. No es tan interesante, se rebaja, se atenúa. Bueno, esto es lo que estaba diciendo, pasamos adelante. No, esto ya está. No, me parece que estoy yendo. Bueno, entonces, hemos visto cómo hay adverbios cuantificadores que hacen posible la aparición de que digamos, pero no todos los adverbios son posibles. A ver, perdón. Hacia acá. Para que aparezca que digamos, los adverbios que aparecen tienen que indicar un grado alto, tanto a nivel positivo como demasiado, mucho, pero no adverbios de grado intermedio, como poco, bastante, medio. ¿Por qué? Porque negar lo que no produce ese valor atenuativo que es el que requiere la presencia de que digamos. Entonces, fíjense que mientras que es perfectamente gramatical con los primeros, en cambio da resultados dudosos con los tres siguientes. Pero sí con los negativos. Fíjense, tengo que reconocer que tu hermana no es nada fea que digamos, o que también no es ningún esperpento que digamos. Y con poco, yo lo que he visto es que depende también de la construcción en la que se encuentre. Es decir, como adverbio de grado da un resultado dudoso, pero cuando aparece como un predicativo o como un complemento, el resultado mejora. Bueno, tampoco puede aparecer con adverbios con expresiones que refuerzan la negación y que tienen un valor absoluto, como por ejemplo en absoluto, para nada, o estas expresiones que, bueno, con las que yo estuve trabajando, que son expresiones típicas de la réplica. Por ejemplo, no somos ningunos ingenuos, por ejemplo, como réplica A, pero estos son unos ingenuos, ¿no? En que unos es el adjetivo indefinido y la negación enfática es ningunos, que presenta la particularidad del plural. Ninguno lleva plural. Pero en esta expresión de la réplica aparece la forma en plural. Y también nada, que es que puede ser un pronombre, por ejemplo, no dijo nada, o puede ser un cuantificador, un adverbio, como no es nada tonto,
pero en el español de Argentina y otras zonas también puede ser simplemente un refuerzo de la negación, como por ejemplo en un contexto de réplica también, decirle esto, no se lo digo nada, o vení, no voy nada. Ese nada es un mero refuerzo de la negación, y aquí no va que digamos, tampoco. Tampoco es posible con las construcciones comparativas, por ejemplo, comparativas de desigualdad, porque la comparativa cierra, no deja posibilidad a la atenuación, y en cambio sí es posible en ellas la presencia del marcador discursivo, digamos, es decir, este elemento que aparece como un inciso. Es decir, por ejemplo, si la tabla tiene más que, digamos, 1000 filas, o, por ejemplo, en su dominio de deshonestidad, es mucho más astuto que, digamos, Trump. Pero no sería posible con el que, digamos, que estamos viendo acá. Bueno, entonces, como conclusión de todo este recorrido, propongo que nuestra construcción tenga que ver con esta primera representación que propongo aquí. Es decir, que sea un constituyente discontinuo, negación con que digamos, que está rodeando a la expresión cuantificada formada por un con un cuantificador que modifica a un predicado graduable. Esta sería entonces la construcción que hace posible que emerja el segmento, la coda que digamos. Vamos a ver ahora también qué efectos produce esta coda, que muestran que, bueno, toda la construcción en su conjunto y en particular esta coda. Es decir, ya vimos que no se da con cualquier cuantificador, sino con ciertos cuantificadores los que indican los que indican extremos en la escala, es decir, los que indican un grado alto o los que indican un grado muy bajo, pero no en los intermedios. Por otra parte, en esta construcción, las diferencias entre cuantificadores como muy, demasiado, tal, quedan neutralizadas. Es decir, que da igual cuál se ponga, el efecto es el mismo. Y por último, palabras que en general no admiten cuantificador, como los adjetivos de relación o los elativos, es decir, los que admiten un grado extremo, son posibles, como por ejemplo en este contexto de réplica, era un viaje comercial. No parece haber sido tan comercial que digamos. O bien, fue una lluvia torrencial. Si hubiera sido tan torrencial que digamos, no estaría todo seco. Es decir, que vemos cómo estas construcciones aparecen en contextos que no esperaríamos. Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a referirnos el elemento digamos, que no aparece en esta construcción que digamos, sino que aparece normalmente como un inciso. También digamos comparte con el que digamos nuestro, por supuesto, el elemento léxico, decir, que es el hiperónimo de la clase de los verbos de lengua, y los rasgos gramaticales de primera persona del plural del subjuntivo. Pero, a diferencia de que digamos, es un elemento que aparece en incisos, quiere decir, en
construcciones parentéticas reducidas que tienen libertad de movimiento. Es decir, pueden aparecer, generalmente aparecen delante del elemento al que modifican y que destacan, pero también puede aparecer detrás, como vamos a ver, y que entonces tienen una movilidad que digamos no tiene, porque siempre aparece en el mismo lugar de coda de la expresión cuantificada. Entonces, digamos marcador discursivo que está sometido a un proceso de gramaticalización. No puede cambiar ni el elemento léxico ni tampoco los rasgos gramaticales. Que digamos, por el hecho de ser una expresión de más de un elemento, ha sido considerado, vamos a ver en los diccionarios, como una fórmula, es decir, como una expresión fraseológica, es decir, sometida a un proceso de lexicalización. Bueno, aquí doy algunas definiciones que aparecen en los diccionarios o en algunos trabajos acerca de digamos. En el diccionario del español, perdón, no es del, sino DLE, el diccionario de la lengua española, me lo cambió el corrector, que el diccionario de la RAE, que se parafrasea por así decirlo, no dice más. Pero el diccionario de María Moliner da la definición, la segunda definición, el diccionario del español actual de Seco da la tercera, en el diccionario de partículas del español de Briz y otros autores da la cuarta, y en un trabajo referido al español de Córdoba, de Toñol y Zurita, da la quinta. Es decir, en todos está indicando que es un recurso que reformula, que tiene un valor atenuativo, que indica la intención del hablante de rectificar un determinado miembro del discurso anterior sustituyéndolo por otro. Es decir, que hay un acuerdo bastante general con respecto a digamos. Y además, como había dicho al principio, es una expresión que tiene correlatos en otras lenguas románicas o no, como vemos en este ejemplo que tomé del corpus. Tuvo una adolescencia, digamos, especial, y en la que podríamos traducirla por expresiones similares, digamos, del portugués, diciamo, del italiano, disons, del francés, del sei, del inglés. Mientras que digamos, como había dicho, es peculiar del español de una determinada época, mientras que digamos anterior aparece ya en documentos del siglo XIII en el español medieval, no los puse, pero bueno, sí, desde el XIII en toda la historia del español. Así que, bueno, hay diferencias en este sentido en cuanto a su extensión y en cuanto a su vitalidad. Entonces vamos a ver algo sobre el marcador discursivo, del que decíamos que no estaba gramaticalizado, y entonces se gramaticalizaba como un marcador discursivo, es decir, como un elemento invariable que tiene una determinada función pragmática, la de la reformulación, y que indica, creo en este caso, ¿no?, que
el enunciador elige un término menos comprometido en lugar de decir que, por ejemplo, la infancia, esa adolescencia fue desastrosa, ¿no? Por ejemplo. Bueno, esto se ve, por ejemplo, en otro ejemplo que tomo, la experiencia que tuve con mi padre no fue una experiencia, digamos, feliz. Acá se ve la lítote, en lugar de decir infeliz, se utiliza la lítote no feliz como una forma más atenuada de expresarlo. Entonces, como por lo general, digamos, aparece precediendo a, como vimos en los casos anteriores, a la expresión destacada, pero también puede ubicarse detrás, como vemos en, por ejemplo, por ejemplo, en el ejemplo siguiente, en ese ejemplo, me gustaría tener una charla más larga con usted, señor presidente, era una periodista, no así, ocasional, digamos. Entonces, en lugar de aparecer precediéndolo, como vemos, puede también seguirlo. Ahora bien, cuando lo precede, alterna, digamos, con la expresión, digamos que, tanto cuando precede a la oración en su conjunto, como cuando precede a un constituyente. Por ejemplo, son ciclos, pero digamos que en la última década fue muy favorable a Boca, ¿no? Entonces, precede a todo este segundo coordinado, mientras que en la segunda precede solamente a un constituyente más acotado. Se parece mucho al tomate de pera y es, digamos, que un poco más grande que un huevo, ¿no? Entonces, está precediendo solamente al constituyente. Entonces vemos aquí la presencia de este que inmoviliza a, digamos, no añade ningún contenido, pero tiene tiene esta característica de ser como un elemento expletivo que aparece en esa posición. Muy bien. Veamos ahora las definiciones que los diccionarios dan de qué digamos. Tomemos, hoy otra vez me cambió, bueno, de la Real Academia. Todas estas son las anteriores y estas aparecen en la entrada de decir en estos diccionarios y aparecen como formas que están fosilizadas de alguna manera, que han entrado en la zona de la gramaticalización o de la fraseología. Bueno, en el diccionario de la Real Academia, entonces se dice que digamos es una expresión usada para afirmar y ponderar aquello mismo que se dice con negación en el primer elemento de la frase de que forman parte. Es decir, tenemos aquí indica que mientras que no es muy extrovertido, que digamos, no es muy extrovertido, está negado, en que digamos, bueno, aparece ponderado, dice esta expresión, mientras que en el de seco dice carácter negativo de una oración negativa precedente, es decir, no hay una alteración de la polaridad. Aquí, en cambio, Grandialija señala que
un marcador modal de carácter expresivo. Y en el caso de Gutiérrez, Reya y Schwenter, como habíamos dicho, un término de polaridad negativa proposicional vinculado con una escala de expectativas que rebaja atenúa. Entonces, hay aquí, en cambio, mientras que digamos, veíamos que había una uniformidad, aquí hay bastantes disidencias entre los textos consultados. También aquí hay fijación, ya que no admite expansiones ni cambios. Fíjense que digamos es un verbo transitivo, pero no admite la presencia del objeto. No podríamos decir, no soy muy extrovertido que digamos la verdad. Ni siquiera admite la presencia del sujeto expreso. No soy muy extrovertido que nosotros digamos. Ya es la gramática. Y tampoco podemos cambiar que por otro subordinante. Es decir, que digamos es una expresión totalmente fija, ¿no? Como es propio de las unidades fraseológicas. Y además el significado tampoco es composicional, sino que tiene que interpretarse holísticamente, es decir, como una unidad completa. Sin embargo, da lugar a cierta variación. En algunas zonas, sobre todo en el español peninsular, es posible que aparece, digamos, en alternancia con el impersonal reflejo, se diga, como en los siguientes ejemplos. No son muy eficaces que se diga. Y esto no es... tiene una lógica, porque el que digamos del que digamos, y así lo indica el hecho de que no pueda aparecer un sujeto expreso, no tiene también tiene que ver con lo genérico y lo impersonal. La primera persona del plural tiene, en el presente, sea indicativo o subjuntivo, tiene un valor cercano a la impersonalidad, el valor genérico. Como por ejemplo si decimos, ¿por qué mentimos? Mentimos cuando nuestro yo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí no podemos agregar nosotros, sino ese valor impersonal genérico es cercano al de la impersonal refleja. ¿Por qué se miente? Se miente cuando, etcétera, etcétera. Entonces, esta alternancia tiene que ver con una alternancia que es general en el español y en otras lenguas. Por otra parte, la primera persona del plural, ¿por qué no aparece? ¿Qué significa, qué valor tiene esta primera persona del plural? Bueno, la primera persona del plural es una forma que, de la que ya se han analizado mucho sus valores en el discurso político, que incluye, puede tener el valor, como vio Verón, de unir el hablante a su destinatario, en esa interpretación inclusiva con el destinatario, o puede tener un valor excluyente, es decir, y excluir a, por ejemplo, en el discurso político, a los adversarios. Bueno, en este caso creo que también es como un plural majestático, ¿no? En el sentido de que es el hablante el que está hablando como portavoz de un colectivo que incluye al destinatario y que tiene un valor más amplio.
Y además también hay otra variación que también es interesante y que encontré que aparece en el corpus. Es decir, hasta aquí habíamos visto que digamos se une de manera, forma la misma línea tonal que la expresión cuantificada, sin ninguna pausa. Pero también se encuentran ejemplos en que hay una ruptura entonacional dada por la coma, que tiene que ver con la pausa en la lengua hablada. Y esto lo encontré, fíjense, en los ejemplos. No es ambicioso que digamos. Los dos primeros son los ejemplos que da el diccionario de la lengua española de la Real Academia, que a mí me parecieron en principio rarísimos. Fíjense, no es ambicioso que digamos, o no llueve que digamos, ¿no? Son raras, pero después vi que aparecían en otros ejemplos como los que siguen. Y entonces, ¿dónde está la rareza de estas construcciones? La rareza tiene que ver con el hecho de que no aparece el cuantificador, ¿no? Ninguna de estas cuenta con un cuantificador. Y es lo que estuve haciendo un recuento en el CREA, y si bien no es la expresión mayoritaria, sin embargo, en el CREA aparece, los ejemplos se dan en el siglo XIX, ya no tanto en el XX. Por lo que supongo que ha de ser una construcción más antigua que la otra, que la de que digamos en la misma entonación. Y fíjense que es la que más se acerca al digamos, porque también está en esa construcción en la que hay una pausa, lo mismo que requiere el elemento, digamos, que en su característica de ser un inciso, que puede ser antepuesto o que puede ir opuesto. Entonces, aquí propongo una segunda representación que tiene que ver con estos casos del que digamos, en el que hay una negación que está modificando a la expresión graduable y que aparece separada de la coda que digamos por una marca entonacional. Y por último, también encontré, menos frecuentemente, una tercera construcción, que es la que aparece con los mismos elementos, pero en otra combinación. Fíjense, las filas delanteras son más cómodas, tampoco mucho que tanto, pero ciertamente mejor que el resto del avión. Entonces, fíjense que aquí tenemos, por una parte, tenemos el predicado, más cómodas, espacio, no sé nada de relojes, y luego, en otra línea tonal, es decir, como un inciso, una construcción que va introducida por tampoco, que va seguida por el cuantificador y que termina con la coda que digamos. Y aquí lo que hay es una elipsis del predicado en esta construcción, tampoco muy cómoda que digamos, ¿no? Es decir, que aparece entonces en una tercera representación, que es la que propongo aquí, es decir, como predicado, el predicado graduable, que aparece tácito, elíptico, en el otro constituyente. Bueno, entonces, ahora veamos por último, ya metiéndonos en el que digamos,
ya no en el contexto, sino en el que digamos, en particular, ¿qué tipo de qué es este? Como habíamos visto, Schwenter, Gutiérrez Reyes y Schwenter planteaba que era un término de polaridad negativa proposicional, es decir, que entendía que hay una subordinada. Pero fíjense que no es una sola, no es por supuesto una completiva ni es una relativa, no hay un antecedente, bueno, ni hay un verbo que la selecciona. Lo más parecido sería una consecutiva, a veces precedida por tan o tanto. Sin embargo, una consecutiva es una oración completa, no como se daría esta, por ejemplo. No somos tan ingenuos que digamos todo lo que pensamos. Ahí tenemos el verbo con su respectivo objeto, pero digamos no lo puede tener ni tampoco puede tener el elemento, el sujeto expreso. Así que y además la consecutiva indica el grado máximo de una determinada propiedad, y aquí estamos viendo la atenuación, la mitigación. Así que tampoco es una consecutiva, podríamos decir una falsa consecutiva. Entonces, lo que planteo es que ese qué no es solamente propio de nuestras construcciones, sino que hay un qué en la historia del español, en el español contemporáneo, que es un qué expletivo y que ha surgido de distintas construcciones. Tomemos un ejemplo de, por ejemplo, verbos parentéticos, no como creo, verbos puentes o parentéticos. Aparecen lo que se llaman oraciones parentéticas reducidas, como por ejemplo, no vino nadie, creo, ¿no? O no vino, creo, nadie. Puede aparecer en distintos lugares, pero si aparece al final va precedida por qué. Creo que no vino nadie, o no vino, creo que nadie. Pero ahí va qué. O también, para mí está embarazada. También para mí que está embarazada. Otra vez el qué. Cambios desde estructuras hipotácticas a paratácticas. Paratácticas a hipotácticas. Todo un verso del Cid. Florando de los hoyos, tanto había en el dolor. Fíjense que si tuviéramos que, aquí hay una estructura paratáctica, son dos miembros independientes. ¿Cómo se forman las consecutivas? Cambiando el orden y introduciendo qué. La tesis de Antonio Narbona es sobre este tipo de construcción. Es decir, tenían tanto dolor que lloraban. Aparece qué. Otra, las exclamativas. Qué interesante esta construcción. Qué interesante es esta construcción. Con el que expletivo. Qué interesante que es esta construcción. Ahí también aparece este qué, que está ligado, como vemos con estas construcciones, a la zona de la expresividad, como había señalado Grandianilla. Entonces, lo que yo planteo es que ese elemento, digamos, marcador discursivo que habíamos visto antepuesto o pospuesto en inciso, queda fijado a través de ese elemento expletivo que es ese que lo fija, lo inmoviliza a esa posición, pero en determinadas circunstancias contextuales. Es decir, cuando es un término de polaridad negativa y cuando acompaña a una expresión graduable. Bueno, entonces esas son las condiciones que la hacen posible y que la habíamos visto
en nuestra primera representación. Entonces, bueno, lo que aquí muestro entonces en las conclusiones son las distintas maneras de combinar los elementos de esta construcción, y en todos ellos la coda actúa como una falsa consecutiva que fija la posición de este marcador discursivo. Bueno, esto es todo. Muchas gracias, doctora. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Sí, acá. Semánticamente, la relación con precisamente, como escuché, la vida no es precisamente un postre de chocolate. Claro, exactamente. Sería esto que llaman hex, es decir, que, pero necesita también la negación. Claro. Es decir, tendría ese valor de atenuador composicionalmente, como el caso este. Yo creo que digamos es bastante más costosa, ¿no? Requiere, entonces por eso me parece que es sustituida por expresiones más léxicas, ¿no? Menos vinculadas a todo este aparato que se construyó que es una característica de nuestra lengua, que es así, que no solo que quizás tenga escasa vida, no sé cómo lo ven ustedes, yo lo veo menos. Yo tengo un buen oído para captar las construcciones que van a desaparecer, como el de lindo. Cuando estudié es de lindo, mi hijo dice, mami, ¿quién usa eso? Nadie, no es de lindo. Bueno, ya me parece. Bueno, y esta también, me parece que la pobre está. Pero bueno, antes que desaparezca me parece interesante ver cómo se formó y cuáles son sus características. No, puede equivaler a en verdad, que digamos... Pero en verdad no requiere la negación, me parece. ¿No? Digo, es una situación compleja. En verdad, en verdad... Sí, pero ya falta. Está la negación. Pero también es una situación compleja, en verdad. No requiere la presencia del no. De la negación. De la negación, como es el caso de no precisamente. O no exactamente, ¿no? Esas que son... que tienen ese efecto atenuativo. Que no tiene un equivalente exacto, como que es única. ¿Cómo? Me da la sensación que es una frase única. Claro, por eso la llamaba hapax gramatical. Sí, fijo. ¿Eh? Claro, sí, que la podemos parafrasear, ¿no? Pero así en su estructura me pareció muy interesante porque requiere mucho, en realidad, nadie la estudió desde el punto de vista gramatical, y me parece que ese que ha confundido, por ejemplo, resulta bastante difícil de ubicar, ¿no? Porque nos parece a veces que tiene que ver con una consecutiva, pero no, así que me pareció interesante. Y clave, perdón, ese que expletivo en el proceso de gramaticalización. Claro, exacto. Porque si no el paso es muy difícil de explicar. Claro, exacto. Tiene que dar, por eso me pareció para dar una charla, porque si lo quiero explicar en 2 palabras es medio complicado. Además a mí también me costó bastante viendo de qué manera se pueden
combinar estos elementos en estas tres representaciones que señalo, que tienen un margen de... Es decir, que la idea de que sea fraseológico, bueno, está bien. Lo que a mí me parece interesante en la relación de gramática con fraseología es que la fraseología dice, bueno, es una lista, es un repertorio. Mientras que la gramática lo que muestra es cuáles son los límites y dónde se forma y dónde está el contexto, es decir, no clausura, abre. Ese es el interés de la gramática, porque lo mismo pasa en estas construcciones que tienen el pronombre la, entendido como un femenino de indeterminación, ¿no? Es decir, ese la de se la jugó, me la vas a pagar, etc. Bueno, la gente que trabaja en fraseología da listas, pero mucho más interesante es ver qué factores gramaticales y qué factores semánticos están. Y eso es lo que tiene que hacer el gramático. El fraseólogo simplemente registra. Nosotros tenemos que explicar. Bueno, y eso es lo interesante. Claro. Bueno. Agradecemos a la doctora por los invitamos ahora a compartir un café a la salida de la